En el vídeo de hoy vamos a intentar responder a una pregunta muy recurrente de todos vosotros a través de los diferentes medios. ¿Se pueden meter los huevos fértiles, los huevos que vayamos a incubar mientras los vamos recogiendo o juntando en el frigorífico? ¿No se echarán a perder? Normalmente la temperatura a la que debemos mantener los huevos está en torno a los 10-12 grados hasta aproximadamente los 20. Dependiendo el medio que miremos, subirán arriba o abajo, pero prácticamente en ese margen. Se dice que a partir de los 20 grados, aproximadamente por ahí 20-25 grados, los embriones empezarán a desarrollarse de una forma anormal, ¿no? Ese huevo estará condenado a no darnos buenos resultados, ¿no? Y por menos temperatura, prácticamente por debajo de los 10, 8, ya te digo que dependiendo del medio que consultemos nos dirá una u otra temperatura, pero aproximadamente por debajo de los 10 grados habrá una alta mortandad embrionaria si después esos huevos decidimos meterlos en la incubadora para incubar. Otra cosa diferente también es la humedad relativa, pero ahí quizás tengamos más flexibilidad en el margen de la humedad relativa. Entonces, la pregunta que nos hacéis muchísimas veces es: Antonio, ¿podemos meter los huevos que vamos a destinar para la incubación en el frigorífico, sí o no? Pues lo que hemos hecho en este vídeo es coger nuestro frigorífico, coger un par de termohigrómetros, medir temperatura y humedad en el interior y con esto intentar salir de dudas. Y aquí está nuestro frigorífico. Metimos los termohigrómetros la noche anterior y por la mañana aquí tienes la lectura que sacamos. En la puerta, en la parte de arriba, como veis, algo más de 8 grados de temperatura y la humedad relativa en el 63%. Por la humedad relativa nos puede servir, pero como veis la temperatura está aproximadamente casi 2 grados por debajo de los 10 mínimos recomendados. Y en la parte de abajo de lo que es la puerta del frigorífico, pues aquí tenemos otro termohigrómetro, también de fiar, como veis de aguja en este caso, y los datos muy parecidos. Abajo quizás la humedad relativa algo más baja, pero la temperatura igual que en la parte de arriba. Quiere decir con esto que quitándole un poquito de frío a lo que es el frigorífico, podríamos estar en los 10 grados de temperatura. Ya después lo pusimos también dentro del frigorífico y ahí ya no hay nada que hacer. Arriba y abajo, y como veis arriba, dentro del frigorífico 5,8, no llega a 6 grados de temperatura, y la humedad relativa pues prácticamente nos sigue valiendo el 69%. Y en la parte de abajo, pues aquí lo tenéis, así se ve mejor, pues eso, unos 6 grados de temperatura y en torno al 65% de humedad relativa. En la parte baja, menos humedad relativa, pero la temperatura prácticamente igual. Ahora tenemos ya fuera a temperatura ambiente nuestro termohigrómetro. Fijaros, llevamos poco tiempo haciendo frío en Marchena y ahora mismo con estos datos podríamos dejar la selección de huevos que hagamos tranquilamente aquí en la encimera de la cocina, porque fíjate, 16,1 y 77% de humedad relativa sería perfecto para mantener los huevos antes de meterlos en la incubadora. Y en el frigorífico habéis visto que por muy poquito en la puerta podríamos haber dejado los huevos, almacenar los huevos para poder incubarlos posteriormente. ¿Por qué? Porque solo teníamos 2 grados cortitos por debajo de los 10 grados, que es lo mínimo recomendado de almacenaje de los huevos. La humedad relativa hubiera estado prácticamente bien. Con todo esto, simplemente dándole un par de grados más de temperatura al frigorífico, las cosas se hubiesen podido seguir manteniendo frescas, seguro que sí, y además podríamos tener en este caso los huevos ahí yendo a medida que los vamos cogiendo, metiéndolos en la puerta, porque estaríamos seguros de que nos podría valer. Eso sí,
hay que tener en cuenta que medimos antes para estar seguros de que la temperatura no es inferior a 10 grados. Ahora bien, dentro del frigorífico baja mucho más y ahí ya sí que no sería posible.